Amada Iglesia, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en nuestro salón de clases virtual, cada uno allí en la plataforma, en sus pantallas, con sus Biblias, sus cuadernos de apuntes, una disposición de sus mentes y sus corazones para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si llegamos a alcanzar una buena medida, podremos decir que tenemos un buen conocimiento de nuestro Señor y de su voluntad. Seguimos con nuestro tema de guerra espiritual, así es que creo que hemos entrado en lugares bien interesantes. Cuando se enseña guerra espiritual, generalmente se lleva la porción de Efesios 6:10, se habla de cada una de las armas que hemos recibido como dotación espiritual y allí para todo. Nosotros hemos venido auscultando muy profundamente en cuanto a qué es la guerra, para qué la guerra, por qué la guerra, quién es el enemigo, cuáles son los terrenos del enemigo, cuáles son las armas del enemigo, en qué zonas es donde él ataca, para que cuando lleguemos a Efesios 6:10 podamos tomar la armadura y saber qué hacer con ella. Esa es la gran diferencia. Bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Espíritu Santo, que es quien reveló la palabra y quien hoy a cada uno de nosotros nos da luz para entenderla. Amado Señor y Dios, Padre del cielo, gracias. No es un día más, no es una clase más, no es un tema más, ni un mensaje más. Esta, Señor, es una enseñanza clave para nosotros. Nos has permitido vivir un día más. Nos has permitido entrar en la palabra y conocer tus secretos, tus misterios, que como dice la palabra misma de ella, han estado revelados para aquel que escudriñe en el Espíritu. Señor, háblanos hoy, y que de cada cosa que hables hoy podamos ser convencidos y también movidos a ponerlo por obra. Padre bueno, gracias. Dejo delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos que están allí del otro lado, sus familias y las personas que en cualquier momento lleguen a este canal y se encuentren con esta clase. Gracias, amado Señor y Rey. Amén. Aleluya. Pues bien, hermanos, tenemos nuestra portada de costumbre, hoy con una lectura bien interesante. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 5, nos habla de esto. Y esta reflexión, reconocemos entonces que el enemigo, el maligno, el adversario, es el gobernador efectivo de las cosas que forman parte del sistema de este mundo. La música, la moda, la cultura, la sociedad, la política, la religión, todo lo que en este mundo se mueve está bajo el control de él. Lo único que no puede controlar es a la iglesia, porque la iglesia fue puesta en este mundo y allí en Juan 17 lo dice el Hijo al Padre: guárdalos de este mundo, porque ellos no son de este mundo. Pues bien, amados, vamos a recordar un resumen muy corto de la semana anterior. Estábamos hablando de la confrontación espiritual que hay entre Satanás y sus huestes de maldad y el reino de Dios. Pues bien, hablábamos específicamente de cómo el apóstol Pablo, que recibe la revelación especial por el Espíritu Santo acerca de la identidad espiritual del cristiano. Él sabe que estamos en este mundo. Miren que cuando la palabra en Gálatas 4, de la que hablábamos este domingo en la predicación,
nos dice que llegado el cumplimiento de las cosas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de redimirnos y adoptarnos como hijos. Esa porción de Gálatas 4 y 5 tiene que ver con un tiempo cronos muy particular en el desarrollo del tiempo kairos. Recuerden, el kairos es el tiempo eterno en el que se mueve Dios. Y el cronos es el tiempo en el que se mueve la raza humana, el que tiene que ver con el paso de los días, los meses, los años, los siglos, los milenios, el que marcan los relojes y los calendarios. Pero allí, en Gálatas 4:4, se juntan los dos, el tiempo perfecto de Dios con el tiempo cronológico, el tiempo del Imperio Romano, el tiempo de un tal Saulo de Tarso, un fariseo que tiene un lugar en el Sanedrín, un hombre nacido en una provincia romana, pero con un trasfondo griego muy fuerte, Tarso. Pero se mueve en Jerusalén, pero es un viajero del mundo. Él conoce buena parte de Occidente. Y es el hombre clave que Dios ha escogido para que siente la doctrina cristiana. Sí, el Espíritu Santo pudo habérselo revelado a otro, claro que sí. Pero se vale de todo el trasfondo cultural, religioso y espiritual del apóstol Pablo. Es Pablo quien entonces, en sus 13 cartas, nos va a dar toda la instrucción acerca de la realidad del mundo espiritual en el que vivimos. Por eso de él aprendemos acerca de la salvación y de todo el proceso de la cruz y lo que opera en el creyente. A través de Pablo descubrimos al Espíritu Santo, que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, confirmado por Jesús antes de partir y que aparece en Pentecostés. Pero él, con un gran discernimiento del Espíritu Santo, le deja a la iglesia, a la del primer siglo y a la nuestra, nos deja toda la claridad doctrinal sobre nuestro mover, lo que debemos hacer, en lo que nosotros caminamos. Pues bien, en Efesios 2:1, él descubre que la guerra espiritual del creyente, las batallas que usted y yo, mi hermano, todos los días enfrentamos, los combates cotidianos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, son contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Ese es el ámbito de la guerra. Y lo dejó escrito allá, en el capítulo 2 de la carta a la iglesia de Éfeso, cuando nos dice, porque yo me incluyo en esta, siempre ustedes lean las cartas, lean la Biblia en primera persona, pero cuando se trata de un estudio doctrinal, pues con más razón asumamos en primera persona singular, es decir, para mí, el mensaje, pero también congregacionalmente leámosla en primera persona plural, para nosotros. Y dice así el apóstol Pablo: antes ustedes estaban muertos a causa de la maldad y pecado, es decir, de lo que opera en nuestra carne, pues vivíamos según los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y anima a la desobediencia a Dios, el diablo. Y entonces aquí saca a la luz la carne, el mundo y el diablo. Y dice, de esta manera vivíamos tiempo pasado, porque démonos cuenta que ahora él también se cuenta en primera persona plural. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo los malos deseos, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. ¿Cómo me gusta la manera en que Pablo desnuda la fragilidad, la debilidad y la imperfección de la carne?
los caprichos de nuestra naturaleza pecadora. Pablo reconoce que este pecado que mora en nosotros no llegó allí porque sí, sino que hace parte de una naturaleza heredada. Después en la carta a los Romanos nos va a hablar de Adán y de Cristo. Y nos habla también de la realidad de nuestra mente. Todo lo que tiene que ver en esta guerra espiritual. Bueno, este es el repaso, ¿no? Esto lo habíamos visto y explicado la semana pasada. Les quiero recordar, amados, si usted no pudo estar en alguna clase, usted tranquilo. Quiero que sepa que todo esto está grabado. Lo pueden encontrar por las fechas. Todos los miércoles tenemos clase, así es que si queda un vacío, pues vayan a la clase de la semana anterior o 2 semanas anteriores para que puedan contextualizar. Bien, arrancamos hoy. Y aquí tenemos entonces, ya una vez Pablo nos ha descubierto, bueno, también nos valimos de la carta de Santiago, ¿no? La semana anterior. Y aquí tenemos los 3 enemigos del cristiano. Y vemos allí a un soldado armado y uniformado, vestido para la ocasión, hablándonos de esos 3 enemigos. Aparecen la carne, el mundo y el diablo. Y aquí lo toman desde la vista de Pablo en Romanos 8, hablando de la carne, cuando nos dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué maravilloso, qué bueno cuando el apóstol Pablo, después de habernos hablado en Romanos 7 de la miserable carne que nos rodea, aquí nos dice que efectivamente todo lo que hacemos en la carne se constituye en enemistad y desagrado para Dios. Porque además dice que en la carne no podemos hacer la voluntad de Dios. Eso lo tenemos muy claro. En la carne, amados, no podemos hacer la voluntad de Dios. Solamente cuando andamos en el Espíritu. Y qué oportuno el estar hablando este tema cuando los domingos estamos hablando específicamente de la obra del Espíritu Santo. Así es que, maravilloso. El mundo. Oh, almas adúlteras. Lo hablábamos hace 8 días, ¿no? Y hablamos de la palabra, en Reina Valera dice, oh, almas adúlteras, pero en la versión original dice, oh, adúlteros. Y hablábamos del adulterio espiritual. Y decíamos que adulterio espiritual comete aquel que está comprometido y en un pacto con alguien, pero a la vez está coqueteando y buscando enredarse con otros. Y es eso lo que pasa con el mundo. Cuando nos dice, ¿no sabéis, el apóstol Santiago, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este punto del mundo, en mi orden de estudio, tengo los 3 enemigos, primero al mundo, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña, luego a la carne y luego al diablo. La semana anterior empezamos un poco hablando del mundo y hoy sí que vamos a poder hablar del mundo como enemigo del cristiano para poder discernir, porque ciertamente estamos en el mundo, vivimos en el mundo, compartimos con el mundo, pero no somos del mundo. Bueno, ya llegaremos a ese punto. Y el tercer enemigo, el diablo. Este orden en el que están no es un orden jerárquico, para que lo tengamos claro. Ninguno es más o menos peligroso que el otro. No, los 3 hacen parte de esa triada que pretende acabar con el cristiano y con la iglesia. Sed sobrios y velad, nos dice el apóstol Pedro en la primera carta. Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, démonos cuenta que es la visión de un Pablo, de un Santiago y de un Pedro. Es decir, tres puntos de vista acerca de tres enemigos. Aquí Pedro nos está diciendo, cristianos, ustedes tienen un enemigo que anda como león rugiente. Dese cuenta que está usando una figura literaria, un símil, nos está mostrando cómo es que andan los leones rugientes, cómo es que rugen para causar miedo. Anda alrededor buscando a quien devorar. Y entonces dice que el diablo es como un león, hace mucha bulla, pero en realidad lo que quiere es destruir. Bueno, allí lo tenemos. Entonces, voy a ponerlo como un paréntesis. No voy a comenzar hoy con la enseñanza de Efesios 6, 10 al 18, pero necesito mencionarla hoy para que contextualicemos que estamos estudiando guerra espiritual y que ahora vamos a, mirando el mundo, saber cómo es que vamos a utilizar cada una de estas partes que Dios nos ha entregado espirituales. Entonces, lo voy a leer, voy a hacer una corta explicación, pero luego de hablar del mundo, de la carne y del diablo, entonces entraremos específicamente a hablar de esta porción. Pues bien, Efesios 6, 10, 18. Yo les había hablado que esta porción comienza con una palabra final, porque durante todo el capítulo 5 y 6 ha venido dando doctrina acerca de la vida familiar, la vida congregacional de los cristianos. Y en el versículo 9 del capítulo 6, allí termina. Y ahora añade una palabra final. Y esta es la versión de Nueva Traducción Viviente. Quiero que porque la hemos escuchado muchas veces en Reina Valera del 60, pero escuchémosla y meditemos en esta. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Recuerden que les he dicho que echemos mano de todos los recursos gramaticales. Es decir, que lleguemos a discernir cuando un verbo, como el verbo ser, está en una definición que implica una orden, un imperativo. Esta conjugación es bien interesante. ¿Un imperativo qué es? Es una orden. Es algo que no queda a la voluntad de quien la está diciendo, sino de quien lo debe hacer. El que ordena, pues da la orden, pero le queda al que la recibe el hacerla. Eso es un imperativo. Y aquí el verbo sean implica que nos compete a nosotros fortalecernos en el Señor y en el gran poder de su fuerza. ¿Y cómo lo hacemos? Porque ciertamente el Espíritu Santo obra aquí en nuestras vidas, pero se fortalece en la medida en que nosotros estemos involucrados en las cosas de Dios. Esta clase, miren, esta es una gran enseñanza para mí y para ustedes. Perdonen que me cuente en primera persona, pero lo hago para enfatizar que el primero en recibir el mensaje soy yo. A mí me anima esto. Yo me fortalezco en esto. La semana anterior, a la clase anterior del miércoles 22, creo que tuvimos 3 asistentes. No me inquieta que haya una, 2 o 3 personas. Lo que me inquieta es que en un horario en donde podemos dedicarlo a fortalecernos en el Señor a través del estudio bíblico, pues estemos ocupados de pronto en la televisión, en las redes, bueno, en lo que cada uno pueda estar. Yo les animo, mis hermanos, en que nos pongamos de acuerdo todos
en hacer que este imperativo sea cumplido por parte de nosotros. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Está en mis manos. Estudio bíblico, oración, intercesión. Miren, amados, este sábado anterior, el 25, hubo reunión del Ministerio de Mujeres. Y qué interesante ver que, siendo sábado, a las 3:30, 4 de la tarde, allí estuvieron un buen número de señoras. Sí, es su día familiar, casi todas trabajan, están ocupadas, pero ese día quisieron reunirse como hermanas en la fe, como ministerio de una iglesia cristiana, para compartir. Y estuvieron en un centro comercial, hablaron, comieron un helado. Ese compartir en coinonía fortalece la vida espiritual. Bueno, otras no pudieron porque cada una sabe por qué. Pero les animo a que, como la iglesia, las directivas de la iglesia, los ministros, mi esposa, mi familia y yo, quienes servimos en Ixam, nuestra obligación espiritual es proveer los espacios y los tiempos, los lugares y los tiempos para fortalecernos en el Señor, para crecer en el Señor, para madurar en el Señor, para dar fruto. Entonces, aprovechémoslos, hermanos. Aprovechémoslo. Yo sé que miren, hemos tratado de ser lo más flexibles en la medida de no abusar de su tiempo. Entonces, aprovechémoslos. De esa manera podremos estar haciendo de este imperativo una realidad, fortalecernos en el Señor. Luego nos dice, pónganse. Es decir, la armadura está allí. Es decisión mía usarla, ponérmela, que me quede en mi talla, que me sirva, que me sienta cómodo, que pueda una vez esté sobre mí, que tenga la capacidad, la pericia, el entrenamiento para usarla. Pónganse toda la armadura de Dios. Estuve mirando el original griego y efectivamente aparece la palabra toda, porque en mi largo trasegar cristiano he visto muchos ministros y muchos cristianos que usan solo algunas de las prendas de la armadura. Si la usamos toda, podemos mantenernos firmes contra las estrategias del enemigo. Y a propósito, me fui a estas dos palabras griegas, que son el griego koiné original en el que fue escrito. Porque dice que para poder estar firmes, y cuando dice firmes es bien parados, que no nos caigamos por cualquier problema, que no doblemos las rodillas por cualquier situación, sino que vestidos de la armadura podamos estar firmes contra las estrategias. La palabra griega es metodeia, contra los métodos. De aquí viene la palabra método. Metodeia traduce en nuestro idioma artimañas, acechanzas, trucos, trampas, engaños, artilugios, tretas. Se dan cuenta que las estrategias no son, como en una guerra regular, armas convencionales. No, él utilizará el engaño, las artimañas, los artilugios, las trampas, los trucos para hacernos caer. Es así como ataca. Y si no tenemos puesta toda la armadura y si no estamos fortalecidos en el Señor, ni hablar. Las acechanzas del diablo. La palabra específicamente para esta es diabolos.
que significa acusador, engañador, enemigo, calumniador, va a aprovechar todos los atributos de su nombre para hacernos caer. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, ya hemos hablado de eso, por eso no me detengo. Por lo tanto, pónganse todas las piezas. Insiste, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Es decir, no todos los tiempos van a ser de lucha espiritual. Vamos a tener tiempos de celebración, tiempos de victoria, tiempos de compartir, pero va a haber tiempos de lucha. Ustedes los han vivido, yo los he vivido, la iglesia los ha vivido, el mundo los vivió. Atravesamos hace año y medio una pandemia y tenemos que estar prevenidos, apercibidos. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición. Cuando habla de defender su posición, está hablando de una realidad territorial. Tenemos que cuidar nuestra posición. ¿Cuál es su posición, hermano? Su posición como padre o madre es su hogar, es su matrimonio, es su pareja. Su posición como ministro, la mía, como siervo de Dios, es la iglesia. Tenemos que defender la posición en la que Dios nos puso. ¿Haciendo qué? Poniéndonos el cinturón de la verdad. Allí en rojo están las prendas y en negrilla resaltado está lo que cada una de ellas simboliza. Pónganse el cinturón, pónganse la coraza, pónganse el calzado, levanten el escudo, usen el casco, tomen la espada, pero déjeme decirle su equivalente espiritual. Usemos la verdad, practiquemos la justicia, vivamos la paz a través del Evangelio. Levantemos nuestra fe para detener las flechas del maligno, ¿no? Usemos el casco, es decir, guardemos nuestra salvación y esgrimamos la palabra de Dios, que es nuestra arma de ataque al enemigo. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Jesús lo que nos dijo fue: orad sin cesar, porque el Espíritu a la verdad siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí Pablo nos dice, miren, oren en todo momento, en cualquier ocasión que tengan, aprovechenla para orar. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Bueno, cuando yo leo esto y ahora entiendo que tengo un enemigo que es el mundo, un enemigo que es mi propia carne, un enemigo que es Satanás, voy a tener más claridad en de qué manera es que debo usar cada una de estas prendas. Esa será la materia de nuestro estudio cuando hayamos pasado ya, hayamos hablado del mundo, de la carne y del diablo. Seguimos entonces con el mundo. El combate contra los tres enemigos de Dios, que son enemigos de Dios, enemigos de nosotros como congregación, pero también enemigos de cada uno en particular. Amados, tenemos que estar absolutamente apercibidos, porque estos tres enemigos van a estar continuamente o a nosotros particularmente como
en nuestro rol de esposo, de padre, de pastor, de comerciante, de vecino, en el rol que me mueva, allí veré ataques. Y lo vamos a ver de qué manera. Entonces, ¿cómo combatir al mundo? Estas tres porciones son bien interesantes. Escúchela. ¿Cómo combatir al mundo? El apóstol Juan en la primera carta, versículo 2, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, no provienen del Padre, sino están en el mundo. Y el mundo pasa, y pasan los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué buena estrategia esta que nos da el apóstol Pablo. Cuando entremos en detalles, podremos ver de qué manera es que, sin uno darse cuenta, termina amando al mundo. ¿Cómo combatir la carne? Estos apenas son tips, ¿no? O sea, hoy voy a hablar del mundo, pero no quería dejar pasar esto. ¿Cómo combatir la carne? Pablo nos dice en Gálatas, en esa porción maravillosa, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Es decir, ustedes tienen una naturaleza de parte de Dios, la naturaleza espiritual, pues viva en esa naturaleza y no le dé rienda suelta a todo lo que la carne le pida. ¿Cómo combatir al diablo? Santiago dice, sometámonos a Dios. Estemos seguros de cuál es la voluntad de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta parte vamos a gozarnos mucho cuando estemos hablando de cómo combatir al diablo. Pues bien, el mundo. Esta parte, esta diapositiva, la vimos la semana anterior, sino que como hubo tan poca asistencia, quiero que la volvamos a ver. Porque aquí Pablo nos está hablando, allá en la carta a los romanos, de la realidad que él percibía. Miren, un ciudadano romano como Pablo, con una cultura griega muy profunda, pero siendo él judío y fariseo y conocedor de la ley, alumno de Gamaliel, es decir, en su cabeza tenía una cantidad de cosas. Y entonces, cuando Pablo se encuentra cara a cara con Jesús y el Espíritu Santo lo bautiza y lo sella y lo llena, porque Pablo sí dice, y Pablo lleno del Espíritu Santo, con ese discernimiento que le da el Espíritu Santo, entendió la realidad espiritual. Conoció los alcances del mundo pecador en el que la iglesia, que él prácticamente vio nacer, él no estaba el día de Pentecostés, porque él viene a aparecer en Hechos 8 y en Hechos 2 aparece el Espíritu Santo y aparece la iglesia. Pero la iglesia que él conoce es una iglesia incipiente, está comenzando. Entonces, él ve a esa niña que es la iglesia y le suelta la doctrina que ahora el Espíritu Santo le está dando. Y entonces alerta a toda la iglesia que no hay manera que nos amoldemos, que no podemos tomar el molde del mundo. Y en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esto hemos hablado tanto, pero era necesario, porque Pablo aquí está diciendo, cuidado, porque el molde que el mundo ofrece le agrada mucho a la carne. Cuidado, no se amolden, no tomen la forma del mundo.
Este es un mundo creado por Dios para ser habitado por la raza humana. Cuando Dios lo creó, lo llamó bueno. La semana pasada hablé de Génesis 1. Pero a causa de Génesis 3, la caída del hombre, el hombre se sale del plan de Dios y trazó su propio camino, porque fue por su propia voluntad y siguió el camino que Satanás tenía para él. Sin embargo, Dios lo siguió amando y diseñó la redención, que es la solución para la raza humana. Y allí está, Juan 3:16. Entonces, ¿el plan de redención para quién es? Para usted y para mí. Gente común y corriente, que vive en el mundo, pero que Dios ha separado para que ya no sea más del mundo. Vamos con el mundo. Estas generalidades que les voy a hablar, yo les recomiendo, yo tengo autores a los que leo mucho y transmiten mucho. Hay un libro que a alguno de ustedes se lo he prestado y lo he compartido, se llama Autoridad Espiritual y el autor es Watchman Nee. Watchman Nee también, él tiene mucha literatura, yo tengo muchos libros de él. Parte de esto que está aquí es tomado de Watchman Nee. Y obviamente pues con una adaptación porque él es de otra época y de otro entorno. Pero quiero que piensen en esto, porque me identifico mucho con el pensamiento que el espíritu le da al autor. Dice que cuando se menciona un bar, un lugar de apuestas, un club nocturno, nuestra reacción como creyentes inmediatamente es desaprobación. Es decir, lo asociamos al pecado del mundo. Para nosotros representa el mundo. Sin embargo, yéndonos al otro extremo, cuando se habla de temas de ciencia médica, servicio social, temas culturales, quizá no tenemos reacción alguna. Todas esas cosas creemos que son buenas y entonces reciben nuestra aprobación. A muchos les ayudamos, aún económicamente. Pero entre estos dos extremos, es decir, en el extremo de allá, en ese extremo en el que eh, están las discotecas, los bares, los casinos, todas esas cosas que de hecho sabemos que ni hablar. Y el otro extremo en donde creemos que nada hay malo, se encuentran toda nuestra vida diaria, nuestro trabajo, nuestro estudio. Por ejemplo, las universidades. Yo estudié en varias universidades, en la Universidad Nacional, una universidad pública, que de hecho en esta universidad pública estaba viciada con muchas cosas. En mis tiempos, cuando yo estudié en la Universidad Nacional, las residencias de estudiantes eran ocupadas por guerrilla y desde allí se planeaban todas esas cosas que pasaban en la universidad. En las clases se consumía marihuana. En la Plaza Che Guevara, que era el campus en donde nos sentábamos todos los días entre una clase y otra, pasaban cosas terribles. Es decir, yo conozco el trasfondo de la universidad. Pero cuando uno oye la palabra universidad, uno dice, ah, es bueno porque allá se enseñan cosas. Sí, pero en realidad no todo es cultura, no todo es educación, no todo es enseñanza. Los lugares de trabajo, el participar en política. Uno dice, oh, qué bueno, el Senado en donde se hacen las leyes, en donde se fijan las normas de vida de una nación. Sí, pero allá mismo hay corrupción, allá mismo hay intrigas, allá mismo hay enemistades. Entonces, démonos cuenta que nosotros asumimos por nuestro propio criterio que el mundo, el pecado y lo malo solo está en un lugar, solo está en un extremo, en
las noches sombrías, en el licor, en el vicio, en la prostitución y todo lo demás. Pero cuando hablamos del mundo, debemos entender, como dice la portada de hoy, todo el mundo está bajo el gobierno de Satanás. Entonces Satanás también está moviendo esas cosas. Yo les hablaba la semana pasada de cómo era a mediados del siglo XX, por allá en la década del 40, 50 y principios del 60, cómo era la educación en los Estados Unidos. Un país cristiano, protestante, en donde todos los días antes de empezar clase se hacían oraciones, se leían porciones de la Biblia, todo se encomendaba a Cristo. Sí, ¿y qué pasó? ¿En qué terminó? Terminó en que está prohibido hablar de la Biblia, prohibido hablar de Dios o de cualquier Dios. Y la moralidad pasó a un segundo lugar. Y entonces el movimiento hippie de mediados de los 60, 70 y de ahí para acá, entonces dijo, amor libre implicaba sexualidad abierta. Pero la gente no lo veía mal. Decía, no, sí, es el mundo cambiante. Si Satanás gobierna el mundo, pues está metido en todas las esferas de este mundo. Por eso Jesús oraba al Padre diciéndole, Señor, guárdalos de este mundo. Guárdalos porque allí donde estén va a haber injerencia del enemigo. Esa es nuestra realidad. Y entonces, como dice este texto, dice que hay una cantidad de cosas que varían grandemente en la influencia que ejercen para nosotros, sea para bien o sea para mal. Tanto que sería difícil ponernos de acuerdo en dónde están los límites. ¿Por qué? Porque a criterio mío, una cosa puede ser mala, para otros no. Para mis hijos, cuando empezaron ya su época de universidad y entonces salían de clases y se sentaban en una discoteca, en un bar a tomar cerveza, o los fines de semana armaban rumbas y entonces me llamaban mis hijos, papá, es que me invitaron a una fiesta. E inmediatamente yo decía, no, terrible. Porque para mí era terrible. No por la palabra fiesta, sino porque yo sabía que detrás de esa famosa fiesta iba a haber influencia de Satanás, porque iba a haber droga, iba a haber licor, iba a haber promiscuidad. Yo lo sabía. Para otros padres de otras chicas, una fiesta, normal, sí, claro, vaya, no llegue muy tarde, eso sí. Entonces, ¿en dónde traza uno una línea que limita lo que se puede o no se debe? Sin embargo, continúo con el texto, debemos enfrentar el hecho que el juicio de Dios sobre el mundo fue pronunciado por Dios. Esa es una porción en la Biblia en donde dice, el mundo ha sido juzgado porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y dice que en qué momento, cuando el Señor se levante de la tumba a su lugar. Y eso ya pasó. Y entonces ya ha habido juicio sobre este mundo. Ustedes y yo, amados, antes de ser cristianos, antes de entregar nuestra vida a Cristo, ya habíamos entrado en el juicio de este mundo. Entonces, cuando Dios juzga al mundo, no se puso a mirar, muestre qué cosas juzgo o qué cosas no. Todo lo que estuviese en el mundo apartado de Él, lo juzgó. Dice que imparcialmente sobre todas las cosas del mundo sobre las cuales gobierna Satanás, Él ya emitió un juicio. Entonces, cuando la palabra nos dice, el que se hace amigo del mundo, ¿qué está pasando? Que está entrando en ese juicio. Y usted y yo, pues ya sabemos, hermano. O sea, antes no lo sabíamos, hoy ya lo sabemos. Pero quiero continuar. La semana pasada estuvimos hablando de el peligro que era
para el pueblo de Israel mezclarse con los pueblos de alrededor. ¿Lo recuerdan? Estuvimos hablando de unas porciones del libro del Levítico, en donde Dios les dice, no se junten con esos pueblos, porque van a terminar caminando como ellos, adorando como ellos, pecando como ellos, que fue lo que en realidad pasó. Eso quedó escrito como un ejemplo para nosotros. Cuidado con el mundo que nos rodea, porque si nos acercamos más a él, o sea, tenemos que interactuar con el mundo porque estamos aquí, pero la interacción con el mundo tiene como propósito que lleguen a conocernos como cristianos y lleguen a convertirse a Cristo por nuestras vidas. No que terminemos nosotros convirtiéndonos al mundo para satisfacer la carne. Aquí vamos a ver dos extremos. Uno es Babilonia y otro la Nueva Jerusalén. Quiero leerles. La separación del mundo y para Dios, y ustedes que ya son recorridos en esto saben que cuando hablamos de estar separados del mundo para Dios, estamos hablando de la definición de santidad. Santidad significa separación del mundo para Dios. Alejarnos del mundo para acercarnos a Dios. Ese es el primer principio en la vida cristiana, amados. Ustedes lo deben saber, esa es una realidad. Nuestra realidad cristiana está en que nos separamos del mundo y nos acercamos cada día más a Dios. Cuando Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis, recibió esta revelación, vio los dos extremos irreconciliables, dos mundos tan distintos como el polo norte del polo sur. Cuán lejanos están, nunca se unirán. Primero, fue llevado en el espíritu a un desierto para ver a Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Luego fue llevado en el mismo espíritu a un monte grande y alto para ver a Jerusalén, la novia, la esposa del Cordero. El contraste es claro y no podría explicarse más claramente, más nítidamente. La novia de Jerusalén es la ciudad santa. Se enfatiza que es santa porque fue separada para Dios, es de Dios, está dispuesta para Cristo, el marido, el esposo de la iglesia. Por esta razón posee la gloria de Dios. Esto es algo que ustedes, amados, y yo vamos a experimentar. Esto lo vamos a vivir en las bodas del Cordero. La santidad en nosotros es aquello que es de Dios, que está completamente separado para Cristo. Por eso es necesario estar alejados del mundo. Miren, esto no tiene nada que ver con el mundo. Esto se basa en la regla que solo lo que tiene su origen en el cielo puede retornar allí. Ninguna otra cosa es santa, solo lo que proviene de Dios. Si dejamos este principio de la santidad, cuando nos damos cuenta, estaremos en Babilonia. Si siendo cristianos nos acercamos al mundo, cuando nos demos cuenta, vamos a estar inmersos en Babilonia. Amados, si Dios lo permite, la próxima semana estaremos hablando de estos dos puntos, de el mundo representado por Babilonia, de la Nueva Jerusalén representado por el lugar en donde la iglesia, usted y yo, mi hermano, mi hermana, todos nosotros vamos a vivir. Permítame pues darle gracias a Dios por el día de hoy. Piense en todo esto, medite en todo esto, si Dios lo permite, la próxima semana estaremos adelante, partiendo de aquí, de esto, para cada vez involucrarnos más en qué es como cristiano el vivir en el mundo y cómo combatir esa influencia y esa cercanía, sin dejar de ser de este mundo. Amén. Amado Dios, gracias por este día de hoy. Gracias por esta clase de hoy. Gracias por abrir nuestros ojos más hoy. Gracias por tener entendimiento de nuestra realidad espiritual
como iglesia viviendo en este mundo. Señor, que cada uno de estos preceptos que nos has enseñado hoy estén en nuestra mente cada vez que tomemos una decisión. Padre del cielo, ayúdanos, porque sabemos que somos santos, apartados, y no queremos negociar esta realidad espiritual. Gracias, mi amado Señor. Amén. Aleluya. Mis amados hermanos, qué bendición compartir con ustedes esto. Déjenme invitarles este domingo 3 de diciembre. Tenemos nuestra reunión presencial, 8 de la mañana. Compartiremos la Santa Cena. Estaremos en un tiempo bien especial. Así es que aparte su tiempo, que esté allí muy temprano, lleguen lo posible 10 minutos antes para que estemos orando y preparando el lugar para que el Espíritu Santo se mueva. Mis amados, un abrazo, una bendición y un deseo que la mano de Dios, su diestra de poder esté con ustedes cada instante. Hasta el domingo.